Completivas, causales, condicionales, consecutivas, ilativas, comparativas, temporales y finales. Tenemos que aprendernos los listados. Las completivas son dos, que y sí, y estas encabezan el sujeto o objeto directo. En el caso de sí, solo el objeto directo. Son dos completivas, que sí. Causales, porque, como, que, pues puesto que, ya que, dado que. Hay nexos que se van a repetir. No te preocupes que cuando el que es causal encabeza la causa de algo y por eso lo puedes reemplazar por el porque. El cómo lo vas a encontrar más adelante como comparativo y condicional, pero es causal cuando encabeza la causa de algo y lo puedes reemplazar por el porque. Condicionales, sí, como, con tal que, siempre que. Sí, como, con tal que, siempre que. Bien, concesivas son aquellas que expresan dificultad u objeción y son aunque, a pesar de que, por más que, aun cuando, si bien, aunque, a pesar de que, por más que, aun cuando, si bien. Este aunque puede ser coordinado adversativo, pero también es subordinado concesivo. ¿Y cómo? Cuando expresa dificultad y objeción, y en ese caso es reemplazable por el a pesar de que o cualquiera de estos otros. Las consecutivas. La consecutiva solo es una y es el nexo que, el cual siempre viene antes, intensificado por tal, tan, tanto. Ahora, para verificar que sea propiamente el que un consecutivo, este tiene la esencia semántica de en consecuencia. Profesor, usted ha dicho que la consecutiva solo es una, es el que, correcto, lo reafirmo. Y si el nexo fuera en consecuencia, y si el nexo fuera en consecuencia, si el nexo fuera en consecuencia, por lo tanto, luego, pues, ¿con qué? A eso se le llama ilativas, las cuales también expresan consecuencia. Comparativas son dos, el cómo y el qué con sus respectivos intensificadores temporales, mientras luego que, en cuanto, en cambio, son temporales. Finalidad, qué, para qué, a qué, a fin de qué, con el propósito de qué, esas son las conjunciones de finalidad. Bien, ahora, yo tengo 6 oraciones en la que tú vas a identificar la conjunción respectiva. En la primera oración, el doctor dijo que vengas, el determinante artículo, doctor sustantivo, dijo verbo, vengas verbo, el que es una conjunción. No es coordinada copulativa porque no dice dijo que dijo o ven que ven. No, no es repetitivo. Por ende, coordinado, copulativo no es. Puede ser subordinado, sí. ¿De qué tipo? Puede ser de finalidad. Sería correcto decir, el doctor dijo para que vengas. El doctor le dijo algo, pero ¿qué? El doctor dijo para que vengas. Me parece que no acepta esta de aquí. Podría ser comparativa. El doctor dijo que vengas, no hay comparación. A ver, consecutiva. El doctor dijo en consecuencia vengas, no. Entonces, profesora, me queda causal y completiva. Yo te pregunto, el doctor dijo que vengas. ¿Qué tipo de conjunción subordinada es? Completiva, causal. ¿Qué dicen? Los escucho, los leo. Muy bien, Carmen Colorado, Yanira Guaita, correcto. Porque si intento reemplazar, no voy a decir, pues el doctor dijo porque vengas. Señorita, pero no encabeza el sujeto, porque el sujeto es quien dijo el doctor, pero sí puede encabezar el OD. ¿Qué es lo que dijo? Que vengas, encabeza el objeto directo, por ende es una conjunción completiva. Recuerda que las subordinadas siempre encabezan la proposición subordinada. Entonces, que vengas, la proposición subordinada que completa su significado con una proposición principal. Y en la proposición principal no vas a encontrar pues nexo. El nexo subordinado siempre en la proposición subordinada. Otra, él no sabe si viajará. Él, pronombre, no, adverbio de negación, sabe verbo, viajará verbo. Aquí está el nexo, sí. Ahora sí, puede ser completiva o condicional. Es condicional cuando expresa la condición para obtener lo que propone el verbo. Si yo digo, él no sabe si viajará, ¿te está poniendo una condición? Bien, verifícalo. O en todo caso, tal vez está encabezando, en el caso de si el objeto directo, ¿qué es lo que no sabe? Si viajará. Bajo esa premisa, el nexo sí, en la oración él no sabe si viajará. ¿Qué tipo de conjunción es? ¿Completiva? ¿Condicional? ¿Qué dicen?
Bien, me indican que es de tipo, a ver, aquí está Camila Guerra, Alexandra Surco es completiva, correcto, porque aquí no está expresando una condición. ¿Qué es lo que no sabe? Si viajará, está encabezando el objeto directo, conjunción completiva y esta siempre encabeza la proposición subordinada que depende de la principal. Si bailas, te compro el vestuario. Aquí la conjunción sí me está proponiendo la condición para obtener lo que propone el verbo. ¿Qué propone el verbo? La compra de un vestuario. Yo lo quiero obtener. ¿Cuál es la condición? Si bailo. Entonces, si bailas, conjunción condicional. Bien, aunque sea difícil, yo lo lograré. Ten cuidado con el aunque. ¿Por qué? Porque puede ser coordinado adversativo o puede ser subordinado concesivo. Dime tú, aunque es coordinado adversativo o es subordinado concesivo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Concesivo o adversativo? Muy bien, Yanira Guaita, correcto, concesivo. ¿Por qué? Yo no lo puedo reemplazar, Alexandra Surco, correcto, no lo puedo reemplazar y decir, por ejemplo, aquí, a ver, perdón, se me cerró la página. Ahora sí. Listo, no puedo decir, pero sea difícil, yo lo lograré. No expresa oposición. Vamos a ver si expresa dificultad, objeción. Por más o a pesar de que sea difícil, yo lo lograré. Por más que sea difícil, yo lo lograré. Si en este caso se trata de una conjunción concesiva, las subordinadas recuerda que encabezan la proposición subordinada que depende de la principal. Ahorró tanto que se compró un auto. Aquí sí ten un poquito de paciencia. Este tipo de oraciones te va a aceptar dos. Mira, ahorró tanto porque se compró un auto. Ahorró tanto, en consecuencia se compró un auto. Y esto siempre va a suceder en oraciones de causa-efecto, efecto-causa. Señorita, pues estoy muy nervioso en el examen, no sé, pues qué será. El nexo es que no sé si es causal o si es consecutivo, porque las oraciones pueden ser de causa-efecto o a la inversa, efecto-causa. Para estar segura, lo primero que tienes que ubicar cuál es la causa, para luego lo que te resta saber qué es la consecuencia. Como en este orden de la oración me aceptan los dos, voy a trasladar el orden y voy a decir lo siguiente. ¿Él se compró un auto, en consecuencia ahorró tanto? No. Él se compró un auto porque ahorró tanto. Entonces ahorró tanto es la causa. Si ahorró tanto es la causa, entonces este es el efecto, la consecuencia. Él ahorró tanto, en consecuencia se compró un auto. Entonces esta es una conjunción consecutiva. No tiene DNI, por lo tanto no viajó, que equivale a decir no tiene DNI, en consecuencia no viajó. ¿Cómo se llama, por lo tanto? ¿Consecutiva o hilativa? ¿Qué dicen ustedes? Gracias, Alexandra Surco, Diana Mendoza, Yanira Guaita, Gabriel Ticona. Se llama hilativa. ¿Por qué? Si también expresa consecuencia. Es que la propiamente consecutiva solo es una, el qué, con sus intensificadores. Pero cuando el nexo no es el qué y puede ser en consecuencia, por lo tanto, etcétera, y que expresa consecuencias, se le llama hilativa. Bien, con eso hemos terminado la parte teórica, pero yo te he traído material de repaso. Continuamos. Entonces, aquí terminamos. Material de repaso. Siguiente. Ten cuidado en no confundir el tipo de conjunción, sobre todo referido al caso de la conjunción que. Habla que habla. Repetitivo. Ah, esa es una coordinada de tipo copulativa. ¿Cómo lo diferencio? Por el contexto. Coordinada de tipo copulativa equivalente ahí en repetitivos. Él dijo que aún no te olvida. ¿Qué es lo que dijo? Que aún no te olvida, encabeza el objeto directo. Por ende, es una conjunción completiva. Él lo hará que ha prometido hacerlo. Vamos a ver, él lo hará para que ha prometido hacerlo. No. Él lo hará, en consecuencia ha prometido hacerlo. No. Él lo hará porque ha prometido hacerlo. Él lo hará, ¿no es cierto? Porque ha prometido hacerlo. Entonces, en este caso, equivalente al porque es causal. Usted acérquese que lo veamos. Usted acérquese en consecuencia lo veamos. No. Usted acérquese para que lo veamos. Conjunción de finalidad. Él tanto gritó que se quedó afónico. Mira, acá hay un intensificador y está a través del qué. Pudiera ser un consecutivo, verifiquemos. Él tanto gritó. En consecuencia,
se quedó afónico, correcto, es una consecutiva. Más canta que habla. Aquí lo que está haciendo es comparar lo que canta con lo que habla, ¿no? Que más canta que habla. Por ende, en este caso es una comparativa. Un ratito, por favor. Bien, continuamos. Disculpen, me atoré. A ver, continuamos. Bien, más canta que habla, conjunción comparativa. Van a disculpar que cuando se dicta harto. Listo, chicos, continuamos. Bien, continuamos. Por eso un profesor siempre tiene que tener su vasito con agua, pero el mío ya se acabó. Ahora me acaban de traer otro. Continuamos. Más canta que habla es una conjunción de tipo comparativa, porque está comparando aquí. Ahora, justo quería llegar a esto y en esto me interrumpió, me autosaboteé. Listo. La flor que compré es roja. ¿Qué tipo de conjunción es? Te aviso, no es conjunción. ¿Cómo? Si es igualita que la que está acá arriba. No, no es conjunción. Señorita, ¿y qué cosa es? Es un pronombre relativo. Y ustedes dirán, ¿y yo cómo voy a saber? Y eso yo te lo dije en pronombre relativo. Ten cuidado, no te confundas el pronombre relativo con la conjunción. Y te di un tip que era el más certero y el más rápido. ¿Cuál, profesora? Que el pronombre relativo te va a aceptar artículo. Estoy hablando del pronombre relativo que te va a aceptar artículo. A ver, la flor, como se refiere a su antecedente flor, femenino singular la flor, la que compré es roja, la flor, la que compré es roja. Sí, sí se deja, profesora. Por ende, entonces refiere al sustantivo antecedente, se trata de un pronombre relativo. ¿Y cómo lo diferencio de las conjunciones y de los tipos que usted me ha dado aquí? La conjunción, por ser nexo, no te va a aceptar artículo. Si tú le colocas artículo, la oración va a alterar su significado. Habla la que habla, no se entiende. Él dijo, el que aún no te olvida, no se puede, ¿no? Él lo hará, el que ha prometido hacerlo. Usted acérquese, el que lo veamos. Él tanto gritó, el que se quedó afónico, no. Más canta el que habla, es que si yo pongo el que habla, ya me refiero a una persona. Acá yo estoy comparando el cantar con el hablar, por ende no se le debe colocar artículo. Entonces, cada vez que te permita colocar artículo y no altere en este caso el significado de la oración, se trata claramente de un pronombre relativo. A tener cuidado, por favor, con el nexo que. Sí, es de tipo de conjunción coordinada copulativa o subordinada completiva, causal, final, consecutiva, comparativa, pero ojo, también podría ser un pronombre relativo y tú ya sabes cómo diferenciarlo. Bien, chicos y chicas, continuamos con la siguiente diapositiva. Continuamos. Algunos están renegando con esto último que les he dicho. No renieguen. Sería peor que te ven en el examen y no te haya yo anticipado o alertado, ¿no? Para mí sería fácil haber terminado hasta aquí y ya chicos, ahora sí ya, a la piscina. Y cuando yo encuentro una oración, ya, este es pronombre relativo, pasamos. Ay, profesor, ¿y cómo yo voy a saber que es pronombre relativo? No, por eso te hago una explicación completa y te pongo los casos, los datos y cómo salir de ese problema y cómo reconocer y diferenciar un pronombre relativo de una conjunción. Bien, chicos y chicas, te he traído otro material de repaso, los casos de homografía. ¿Que la conjunción también tiene homografía? Sí, básicamente tres casos. Luego, mientras y cómo. Luego es una conjunción hilativa, mientras temporal, como condicional, comparativo y causal, pero también tiene homografía. Bien, luego
puede ser conjunción ilativa cuando significa por consiguiente, por lo tanto o en consecuencia. Pienso, por consiguiente, en consecuencia existo. Luego era fundado mi error, por lo tanto, en consecuencia, era fundado mi error. Sin embargo, es adverbio de tiempo cuando significa después o más tarde. Primero estudiaré, después o más tarde trabajaré. Iré al cine, después o más tarde a bailar. En ese caso, cuando significa después o más tarde, es adverbio de tiempo. El caso de mientras, que es un dolor de cabeza y que lo he visto que ha venido varias veces en preguntas de exámenes de admisión, sobre todo en San Marcos, porque es una de las más complejas. ¿Por qué? Porque mientras puede ser conjunción temporal y adverbio temporal. Profesoras, son del mismo tipo, por eso la diferencia es más compleja, más difícil. Vamos a llegar a la siguiente conclusión para diferenciar. Cuando mientras es conjunción temporal, es que sí, va a indicarte acciones a la vez en el tiempo, pero sobre todo va a resaltar el hecho de comparar las acciones y contraponerlas en el mismo tiempo. Tú te diviertes mientras él estudia. Sí son acciones a la par, pero las compara. Tú te diviertes mientras él estudia. Las acciones simultáneas sí, pero sobre todo resaltando una comparación, una oposición. Tú te diviertes mientras él estudia. En ese caso, mientras, conjunción temporal. Ahora, cuando aparece mientras y solo indica simultaneidad, es decir, acciones a la vez, como el caso anterior, profesora, es que en el caso anterior, además de la simultaneidad, compara y contrapone. Aquí no, aquí solo es algo simultáneo, acciones simultáneas, no las compara y no las contrapone. A ver, veamos. Él bailará mientras tú cantarás. Ah, me está indicando que esas acciones se van a dar de manera alterna, simultáneas, pero no las compara y no las contrapone. Diana canta mientras se baña. Acciones simultáneas, no las compara y contrapone. Por ende, cuando la acción es simultánea y nada más que simultánea, adverbio de tiempo. Si la acción es simultánea, pero resalta una comparación u oposición, entonces se trata de la conjunción temporal. ¿Cómo? Puede ser una conjunción comparativa, es tan atento como su tío. Condicional, como aciertes te doy 100 soles, si aciertas te doy 100 soles. Causal, como se portó mal no lo llevaron, que equivale a decir porque se portó mal no lo llevaron. Ahora, ¿qué pasa si en la oración no expresa comparación, ni condición, ni causa? Lo hizo como le enseñaste. No hay comparación, no hay condición, no hay causa. Entonces, cuando equivale a así como, la manera como, lo hizo así como le enseñaste, lo hizo de la manera como le enseñaste. En ese caso expresa modo, por ende ese como ya no es conjunción, es adverbio de modo. Bien, con esos datos, chicos, podemos pasar recién a la parte práctica. Si hubiera alguna indicación, me la hacen saber a través del chat o sus audios. Bien, continuamos. Pasamos a la parte práctica, chicos, ¿ya? Parte práctica, detenemos esta presentación. Pasamos a la práctica. Y mira, pregunta número 18 dice, marque la alternativa que presente conjunción, una conjunción condicional. Y tú recuerda que el sí puede ser una conjunción condicional, pero también el sí podría ser una conjunción completiva y si está con tilde, referido al adverbio de afirmación. Entonces, procede tú a buscar en qué alternativa la conjunción tiene que ser condicional, o sea, no solo conjunción, sino de tipo condicional. Procede a buscar la alternativa correcta. Muchísimas gracias por sus claves de respuesta. Carmen Colorado, Yanira Guaita, Diana Mendoza, Camila Guerra, Alexandra Surco, Mariana Ramírez. Resolvemos. Si te vas, mis sueños se van. Aquí tengo el verbo, ¿ya? El verbo es van.
Este es el verbo. Ahora, ¿qué propone el verbo? El verbo propone que se va a ir. ¿Qué se va a ir? Los sueños. Y se van a ir, ¿por qué? ¿Cuál es la condición? La condición es que si te vas, mis sueños se van. Si no te vas, mis sueños se quedan. Entonces, la condición es si te vas. Entonces, ¿qué está expresando? Está expresando una condición para obtener o perder lo que propone el verbo. Entonces, ¿qué se van a ir? Los sueños. ¿Cuál es la condición? Si tú te vas. Entonces, me parece que la respuesta está en la alternativa A, tal como ustedes me lo han dicho. Profesora, ¿por qué no es la B? Tras la caída volvió en sí rápidamente. Eso equivale a decir que volvió en él o en ella rápidamente. Sí con tilde es un pronombre de tercera persona. No corresponde a una conjunción. Está compuesto en si bemol. Es un sustantivo referido a la nota musical. Yo me pregunté si vendrías. Para preguntarme la condición es si vendrías. Yo me pregunté, ¿qué es lo que me pregunté? Si vendrías, encabeza el objeto directo. Por ende, aquí sí es conjunción, pero es una conjunción de tipo completiva. Por ende, alternativa descartada. Pregúntale si me conoce. ¿Qué es lo que le preguntas? Si me conoce. Encabeza el objeto directo. Aquí también se trata de la conjunción completiva. Por ende, la clave de respuesta, la alternativa A. Continuamos con la resolución y pasamos a la pregunta número 21. Marque la alternativa. Está bien. Marque la alternativa que no contenga conjunciones subordinantes. ¿En qué alternativa no hay, no va a contener, no va a tener, qué cosa? Solo conjunciones subordinantes. ¿Qué quiere decir eso? En resumidas cuentas, me está diciendo en qué alternativa voy a tener una conjunción que no sea subordinante. Una conjunción que no sea, o dos, que no sea subordinante. ¿En qué alternativa hay conjunción o conjunciones que no sea o no sean subordinantes? Procede a revisarlas. Por ejemplo, a mí me llama bastante la atención mientras, luego, en cuanto, en cambio, son conjunciones de tipo subordinadas temporales. Subordinada temporal, subordinada temporal, subordinada temporal. Me llama la atención, ¿para qué? Que es una subordinada de finalidad. El sí, subordinada condicional o completiva. Luego, entonces, pues, ¿no? Luego, entonces, pues, con que, por lo tanto, conjunciones ilativas. Tu respuesta puede estar en la B o en la C. ¿Qué marcarías tú en la 21? Gracias, Yanira Guaita, Diana Mendoza, Carmen Colorado, Tony Chise, Camila Guerra. Resolvemos. A ver, aunque puede ser coordinado, pero también puede ser subordinado de tipo concesivo. Y los nexos subordinados concesivos son aunque, por más que, a pesar de que, aun cuando, si bien, todos estos son subordinados concesivos. Señorita, pero acá también, porque es causal, porque, como, que, puesto que, ya que, dado que, pero no este de aquí. Porque pero es una conjunción de tipo coordinada adversativa. Entonces, se cumple. ¿Qué conjunción no es subordinante? Aquí, pero. Entonces, la clave de respuesta es la B. 22.